Ok, adelante. Entonces seguimos entonces después de haber hecho la comprensión del cuadro que para mí es muy importante. Y como dije, es un cuadro inédito. Nadie, absolutamente nadie que yo conozca lo ha hecho. Esto es producto de inteligencia espiritual. Miren todo lo que tenemos para exportarle al mundo. Y son ustedes los que me van a ayudar en la exportación de este conocimiento. Muy bien, la conciencia como expresión lúcida de las llamadas submentes, porque son parte de la mente. La primera submente que vamos a familiarizarnos es la psicológica del ego y la otra es la psicológica del simbre. Son submentes del sistema ego-simbre. Entonces, esta expresión lúcida de la conciencia se forma una vez que la submente psicológica del ego ha procesado aún las más mínimas percepciones del cerebro y del símbolo. Este proceso incide en las estructuras adaptables de los circuitos neurológicos sinérgicos y de las estructuras básicas de conciencia. Esto es cerebro y esto es espíritu. Y guardan efectos potenciales a largo plazo de procesos previos adquiribles por meditación, visualización y programación neurolingüística. O sea que estamos hablando básicamente de meditación. Obviamente sin meditación también sucede un proceso, pero manejado normalmente por el ego. Aquí lo estamos manejando por el simbre, ¿ok? Muy bien. Estas percepciones que se pueden llamar subpercepciones cerebrales por asociación atraen memorias mentales de conocimiento o de emociones que permiten generar las percepciones ya con significado explícito en las estructuras básicas de conciencia. Los pensamientos se generan en la mente psicoespiritual sin ayuda de más percepciones. Es decir, los pensamientos se pueden volver abstractos, pero que requieren interactuar con la parte cerebral neurolingüística de los circuitos neuronales o también con la parte emocional. ¿Está claro? Sí. Además, bueno, aquí había una pestañita que yo tenía que me tapaba esta parte. Además de la parte neurolingüística y emocional, también actúan los circuitos neuronales con la parte hormonal, que es bien importante. Y es allí donde, actuando con la parte hormonal, los grandes expertos en meditación pueden manejar el frío, el calor, el hambre, el sueño, y nosotros también podemos aprender a hacerlo. Ok, entonces, hasta aquí este cuadrito creo que lo han entendido. La visualización es una herramienta en forma de oración que nosotros hacemos para representar voluntariamente algunas escenas mentales que hemos llamado MM, o sea, modelo mental, que es como crear un cortometraje de algo que queremos meter en la visualización, que tiene propósitos predefinidos de mejorar nuestra propia percepción y o nuestra propia realización.
bajo las leyes físicas y espirituales del Creador. Porque pues ¿quién creó las leyes? Solamente el Creador universal puede haberle hecho las leyes físicas y también las espirituales. Miren que aquí también esto es bien importante porque las religiones se quedaron un poquito mochas en cuanto a el paralelismo profundo que hoy en día la ciencia le ha dado a las leyes físicas y no ha podido hacer una contraparte en las leyes espirituales. La religión cristiana se quedó en los 10 mandamientos y en unos mandatos dispersos que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, pero que no tienen la envergadura universal de leyes. Por eso, el esfuerzo que hemos hecho en inteligencia espiritual de deducir cuáles son las leyes espirituales que le hacen paralelo a las leyes físicas es muy, pero muy importante, porque ninguna religión lo ha hecho. Y por esa razón es que hay tanto relativismo ético, porque el relativismo ético es por la ausencia de una ética absoluta. ¿Y cuál es la ética absoluta? La que viene del Creador. La ética absoluta tiene leyes físicas y tiene leyes espirituales. Por eso nosotros lo que hemos hecho es completar el rompecabezas. Muy bien. De todas las actividades, mente-cerebro, el pensamiento visual es el que más utiliza circuitos neurológicos y estructuras básicas de conciencia. De allí su mayor fuerza y versatilidad sobre los demás sentidos sensoriales. O sea que el sentido reina por naturaleza es la vista. Es mucho más importante que el oído o los oídos, y obviamente más que el olfato y más que el gusto, y hasta cierto punto más útil que el tacto inclusive, pero todos 5 son muy importantes. El repetir sistemáticamente por días o semanas nuevas informaciones de las visualizaciones estimulan el aprendizaje con H intermedia, que quiere decir aprender e interiorizar. En el simbre, el desarrollo de nuevas estructuras básicas de conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque el ego normalmente no interioriza. El ego intelectualiza lo que aprende, lo vuelve conocimiento intelectual. El simbre lo que aprende lo interioriza y actúa en consecuencia para siempre. Se vuelve parte del resimbre. Por eso es la diferencia entre intelectualización y interiorización. Entonces así vamos a hacer que el simbre actúe a través de la visualización. Hasta allí creo que ustedes me han entendido. Una nueva estructura básica de conciencia hace que se haga un cambio de otra existente para mejor, ojalá. También se puede bloquear. ¿Cómo se bloquea? Cuando el ego actúa y causa destrozos dentro del sistema egocín. Y así es como, si no hay bloqueos, esta nueva creación de estructuras básicas de conciencia desarrolla el correspondiente nuevo circuito neurológico.
Y este nuevo circuito neurológico se logra a través de un fenómeno que ya la neurociencia reconoce y está empezando a experimentar, que se llama plasticidad. A través de la plasticidad es que nosotros podemos, con la meditación, corregir circuitos neurológicos y mejorarlos. Por ejemplo, recuerdo las palabras de Néstor, decía: yo soy muy intolerante. Esto es una reacción casi instintiva de un circuito neurológico, que él, a través de la meditación, utilizando modelos mentales, con su simbre, que tiene que aprender a manejarlo, va a poder, a través de la plasticidad, crear o corregir el circuito neurológico para que a su vez conecte con las estructuras básicas de conciencia correspondiente, y así circuitos del cerebro y estructuras de conciencia del espíritu van a crear una corrección funcional, y ya no va a haber una disfunción, que en este caso estamos usando como ejemplo la falta de tolerancia. ¿Ok? Muy bien.